Mi nombre es Alejandra García. Tengo 34 años y vivo en León, Guanajuato. Durante mucho tiempo, me dio vergüenza contar mi historia, porque sentía que, al hablar, confirmaba que todo aquello de verdad había pasado. Hoy, decidí compartir con ustedes, en primera persona, cada detalle de la relación que casi me destruye, pero que también me hizo renacer. Cuando conocí a Arturo Hernández, yo tenía apenas 22 años. Él era albañil en una obra cerca del Cecati, donde yo tomaba cursos de corte y confección. Tenía un aire sencillo, una sonrisa de lado y ese verbo fácil que enamora a cualquier chava soñadora. Yo creía que estaba viviendo un cuento de hadas moderno. Una muchacha llena de planes y un hombre trabajador que prometía cuidarme para siempre. El comienzo fue así, lleno de promesas. Decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que yo era especial, que sin mí, él no sería nadie. Y yo, tan joven y necesitada de afecto verdadero, me aferré a cada frase como si fuera una promesa para toda la vida. Pero pronto llegaron las primeras señales. No me di cuenta de inmediato, porque al principio esas actitudes se confunden con celos que parecen cuidado. Empezó preguntando con quién hablaba por el celular. Después comenzó a criticar mi ropa, diciendo que era muy corta para una mujer seria. Y, poco a poco, fui dejando de usar los vestidos que me gustaban. Fui borrando contactos viejos. Fui moldeándome para caber en lo que él quería. Todavía recuerdo el día que me llamó inútil por primera vez. Estaba cosiendo una blusa para una clienta y el cierre se atoró. Arturo, recargado en el marco de la puerta, soltó en un tono frío: «Si no puedes arreglar ni esa chingadera, imagínate tu vida. No sirves para nada». Aquella frase se quedó taladrándome la cabeza. Fue como una aguja que se me clavó muy hondo y ya no salió. No lloré en el momento. Solo tragué saliva y fingí que no me había afectado. Pero, por dentro, algo comenzó a quebrarse. Con el tiempo, los insultos se volvieron rutina. Palabras como fracasada, estorbo, buena para nada, pasaron a formar parte de mi día a día. Y yo, creyendo que el amor es paciencia y que todas las parejas tienen problemas, fui aceptando, perdonando, justificando. Me decía a mí misma: es que anda estresado, es la bebida la que lo pone así, mañana todo estará bien. Pero no lo estaba. Hubo noches en las que dormí con el corazón desbocado, tratando de adivinar por el ruido de la llave en la puerta si llegaría tranquilo o con ganas de empezar otro pleito. Aprendí a caminar en silencio dentro de mi propia casa, para no provocar sus explosiones. Era como vivir en un campo minado, donde cualquier palabra podía convertirse en motivo de guerra. Hubo un día, en especial, que nunca olvidé. Era el cumpleaños de mi hermana menor y estábamos en el Parque Metropolitano para festejar. Todo era alegría, hasta que un amigo de la infancia me dio un abrazo. Arturo me jaló del brazo, con fuerza, y me susurró entre dientes: «¿Te estás luciendo o qué? ¿Crees que soy pendejo?». Esa escena me hirió más que cualquier palabra. El ruido del agua en la presa y la alegría de la gente alrededor parecían una burla al silencio que yo guardaba por dentro. Los años fueron pasando, y con ellos mi esperanza se fue apagando. Me miraba en el espejo y ya no me reconocía. La ropa de colores dio paso a prendas grises y sin chiste. El labial rojo que tanto me gustaba se quedó olvidado en el fondo de un cajón. La sonrisa, esa se había vuelto rara, casi inexistente. Pero aún así, había días en que Arturo aparecía con flores o con una caricia inesperada, pidiendo perdón y prometiendo cambiar. Y era en esos pequeños gestos donde yo me aferraba, creyendo que, en el fondo, él todavía me amaba y que yo podría arreglar lo nuestro. Hasta que un día, mientras cosía un vestido azul para una clienta, me di cuenta de que estaba derramando lágrimas sin notarlo. Fue como si mi cuerpo gritara lo que mi mente insistía en callar. Estaba atrapada en una relación abusiva. Y fue, en ese instante, que una pequeña llama de valentía se encendió dentro de mí. Sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero en ese momento algo cambió. Yo no volvería a ser la misma. Si estás siguiendo esta historia, quiero pedirte algo. Deja un comentario contando si has pasado por algo parecido o si conoces a alguien que vivió una situación así.
Tu relato puede ayudar a otras mujeres a darse cuenta de que no están solas. Los días siguientes a ese despertar fueron extraños. Yo todavía estaba dentro de la relación, todavía compartía el mismo techo con Arturo, pero era como si una parte de mí ya se hubiera desconectado. Hacía las mismas cosas de siempre. Cocinaba, limpiaba la casa, atendía mis pedidos de costura, pero por dentro algo ya no se doblegaba. Era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, observando a esa mujer que se tragaba los insultos, que se encogía ante los gritos, que aceptaba migajas de cariño como si fueran banquetes. Y viéndolo así, de lejos, me di cuenta, no era amor, era una cárcel. Arturo tenía una manera peculiar de alternar los días. Una mañana se despertaba atento, preparaba café y preguntaba por mis clientas. Esa misma noche ya me llamaba inútil, porque yo no adivinaba qué caguama quería que le comprara en la tienda. Yo vivía en alerta constante, tratando de descifrar cuál versión de él estaría frente a mí. Y ustedes saben, vivir en alerta te consume. Es como cargar un peso en los hombros todo el tiempo. Empecé a tener dolores de cabeza frecuentes, insomnio y una ansiedad que me hacía temblar hasta cuando sonaba el teléfono. Lo peor era que se lo ocultaba a todos. Mi familia, que vivía en Irapuato, no tenía ni idea. Yo les decía que todo estaba bien, que éramos felices, que los matrimonios tienen sus altas y sus bajas. Un día, durante una visita rápida a mi mamá, ella me comentó: «Mija, te veo diferente. Pareces cansada, triste». Yo sonreí, disimulé y le dije que era solo el exceso de trabajo, pero por dentro casi me derrumbo, porque tenía razón. Yo ya no era la misma, me sentía apagada, sin brillo. Mis ojos ya no tenían el mismo entusiasmo. Mi cuerpo parecía cargar una tonelada, aunque solo caminara unos metros. Las agresiones verbales, por más crueles que fueran, empezaron a escalar a algo todavía más pesado. Hubo una noche en que llegó alterado, con un fuerte olor a alcohol, y comenzó a revisar mi bolsa sin permiso. Al encontrar una tarjeta de presentación de un cliente con nombre de hombre, se volvió loco. «¿Andas de zorra con este tal Claudio, o qué? ¿Crees que nací ayer?». Yo temblaba, tratando de explicar que se trataba solo de un cliente que había encargado uniformes para su empresa. Pero Arturo no quería escuchar. Él quería pelear, quería acorralarme, quería que yo me sintiera culpable por algo que nunca hice. Esa madrugada, mientras él despotricaba por la casa, me encerré en el baño y recargué la frente en el espejo. El reflejo que me miraba ya no se parecía a mí. Me pregunté, ¿hasta cuándo voy a vivir así? La escena era tan dolorosa que hasta los detalles se me quedaron grabados. El sonido de la llave del lavabo goteando, la toalla húmeda tirada en el piso, el foco parpadeando como si también tuviera miedo de apagarse. Era como si el propio lugar reflejara mi estado, exhausto, inestable, al borde del colapso. A la mañana siguiente, tomé una decisión silenciosa. Empezaría a prepararme para irme. No sería de un día para otro, porque sabía que eso podría ser peligroso, pero armaría mi plan paso a paso. Empecé a guardar pequeñas cantidades de dinero en una lata de galletas. Era poco, pero representaba mucho. Cada billete era un pedazo de mi libertad que estaba cosiendo. También empecé a separar documentos importantes y a esconder copias en una carpeta con telas viejas. Fue en ese periodo que encontré un apoyo inesperado. Mi vecina, doña Esperanza, siempre fue conocida en la privada por ser medio chismosa. Mucha gente la evitaba, pero cuando la necesité, fue la única que me tendió la mano. Un día, después de una discusión muy fuerte en casa, toqué a su puerta y le pregunté: «Si algún día necesito ayuda, ¿puedo venir aquí?». Ella me abrazó y me dijo: «Mi hija, mi casa es tu casa. Aquí siempre hay un cafecito de olla y la puerta está abierta. No vas a estar sola». Esas palabras se quedaron guardadas en mi corazón como un amuleto. Tener a alguien a quien recurrir me daba un poco de paz en medio del caos. Aún así, irse no era simple. Tenía miedo. Miedo de lo que él pudiera hacer. Miedo de empezar de cero. Miedo del qué dirán. Y el miedo te paraliza. Pero al mismo tiempo, sabía que seguir ahí era condenarme a desaparecer poco a poco. Empecé a notar señales que antes ignoraba. La forma en que me menospreciaba delante de los demás, como si fuera un chiste. Las veces que revisaba mis cosas sin permiso, tratando de controlar cada aspecto de mi vida.
la forma en que intentaba alejar a mis amigas y hasta a mis clientes, insinuando que todos tenían otras intenciones conmigo, era asfixiante. Y yo, que siempre amé los colores, las flores y el movimiento, empecé a vivir como una sombra dentro de mi propia vida. Hubo una tarde en que cosía un vestido amarillo para una clienta y me di cuenta de que estaba llorando sin darme cuenta. Las lágrimas caían sobre la tela, dejando pequeñas manchas oscuras. Fue cuando pensé, estoy bordando mi dolor junto con esta ropa. Esa revelación fue como un golpe en el estómago. Ya no controlaba ni mi propio cuerpo. Él hablaba por mí, incluso cuando yo intentaba callar. Fue ahí que comprendí de una vez por todas. Yo no estaba viviendo una relación complicada. Estaba viviendo una relación abusiva. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te ves a ti misma. Cambia la forma en que ves el futuro. Cambia hasta el peso de la palabra amor. Porque el amor no controla, no humilla, no lastima. Lo que Arturo sentía no era amor, era posesión. Sé que muchas mujeres que me están viendo quizás estén en este mismo punto, conscientes de que viven una relación abusiva, pero con miedo de dar el siguiente paso. Lo entiendo, porque yo estuve exactamente ahí, y quiero decirte, el miedo es real, pero no puede ser más grande que tus ganas de vivir en paz. Sé que este camino silencioso es solitario, por eso quiero construir una red de apoyo aquí. Comenta si ya diste un pequeño paso, por más pequeño que sea. Demostrémonos unas a otras que no estamos solas. Con el paso de los meses, mi resistencia silenciosa comenzó a molestar a Arturo. Se daba cuenta de que ya no reaccionaba igual, que no lloraba como antes, que evitaba discutir. Eso lo irritaba, porque el control que ejercía sobre mí ya no era absoluto. Recuerdo una noche específica, en pleno domingo. Yo había pasado el día arreglando la casa y cosiendo, tratando de adelantar pedidos. Estaba cansada, pero satisfecha porque había logrado terminar un vestido de fiesta muy complicado. Cuando él llegó, abrí la boca para contarle, orgullosa, que había entregado una pieza que parecía imposible. Ni siquiera me escuchó. Aventó las llaves sobre la mesa y dijo, «Tú te la pasas cosiendo esos trapos, pero de lana de verdad no traes nada a la casa. Vives a mis costillas». Aquello me cortó como una navaja, porque era mentira. Yo no ganaba mucho, pero pagaba parte de las cuentas, compraba comida, ayudaba en lo que podía. Pero para él, nada era suficiente. La idea era hacerme chiquita, hacerme sentir que, sin él, yo no valía nada. En ese momento, solo respiré hondo y me quedé callada. No por miedo, sino por elección. Ya había entendido que discutir era inútil. Él quería guerra, y yo no le iba a dar municiones. Fue en esa época que me aferré todavía más a mi trabajo. El taller se convirtió en mi refugio. Cada puntada que daba en la máquina era como si estuviera cosiendo un pedazo de mi valentía. Cada clienta satisfecha era un recordatorio de que yo sí tenía valor. Yo no era la nada que él decía, pero ni eso soportaba. Empezó a quejarse de las horas que pasaba cosiendo, diciendo que lo usaba como pretexto para no estar con él. Y yo pensaba, si tan solo supiera que es precisamente eso lo que me mantiene de pie. La persecución llegó al punto de que aparecía en el taller sin avisar. Una vez, mientras le ajustaba el ruedo de un vestido a una clienta, entró con esa mirada dura, me saludó secamente y se quedó observando, como un inspector, incomodándonos a todos. La clienta notó el ambiente extraño y, apenada, se fue rápido. Cuando la puerta se cerró, él se acercó y dijo, «Te gusta, ¿verdad? Andarte exhibiendo con otros». Me quedé helada. Era como si, en su cabeza, cada cliente fuera una amenaza. Y supe que, de ahí en adelante, tendría que tener todavía más cuidado. El taller, que era mi refugio, pasó a ser también un espacio de tensión. Llegaba a asomarme por la ventana antes de abrir la puerta, con miedo de verlo parado en la banqueta. Y cuando cosía, hasta el ruido de la máquina parecía delatar mi respiración acelerada. En esos días, la sensación era de vivir en la cuerda floja. Cualquier error podía ser motivo para sus explosiones. Empecé a dormir mal, despertando a medianoche con el corazón a 1000 por hora, sudando frío, incluso cuando no pasaba nada. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta, y al mismo tiempo, yo ya no era la misma mujer sumisa de antes.
Estaba preparando mi salida, aunque él no lo supiera. Ya tenía una cantidad guardada en la lata de galletas, ya tenía mis documentos organizados, ya había hablado con doña Esperanza. El plan estaba listo. Lo que faltaba era el valor para ejecutarlo. Y el valor, amigas mías, no nace de la noche a la mañana. Se construye de a poquito, como quien aprende a caminar de nuevo después de una caída. Tuve que convencerme de que merecía algo mejor. Tuve que mirarme al espejo y, a pesar del cansancio, decirme a mí misma: todavía estás aquí. Todavía puedes volver a empezar. A veces me acordaba de la Alejandra de antes, la chava de 22 años que soñaba con ser diseñadora, que se reía a carcajadas con sus amigas, que le encantaba usar vestidos de colores y flores en el pelo. ¿A dónde se había ido? Era como si esa joven estuviera enterrada bajo años de insultos, y yo quería rescatarla. Fue en ese momento que decidí dar pequeños pasos. Empecé a salir más seguido a visitar a mi mamá, aunque fuera por unas pocas horas. Comencé a retomar contacto con 2 amigas de antes, por mensajes rápidos, a escondidas, y principalmente empecé a pensar en dónde podría vivir si me iba de la casa. Me sorprendía a mí misma, a media madrugada, imaginando la decoración de un departamentito solo para mí. Nada lujoso, pero con plantas en la ventana, una mesita para coser, un espejo grande para acordarme de quién era. Esa imagen me daba fuerzas. Cada detalle importaba. ¿Cuánto costaría una renta? ¿Cuánto podría ganar al mes con la costura? Si podría mantenerme sola. Hacía cálculos mentales mientras cocinaba, mientras lavaba la ropa, mientras fingía escuchar a Arturo quejarse. Sabía que para irme necesitaba estar preparada, porque él no me la iba a poner fácil. Y fue esa preparación silenciosa la que me dio una nueva postura. Arturo notó que yo no reaccionaba como antes, y eso lo ponía todavía más agresivo. Por dentro, sin embargo, yo me sentía fortalecida. Era como si hubiera descubierto una llave secreta. Él podía gritar, pero ya no podía definirme. Todavía recuerdo un detalle curioso. Una vez, gritó que yo era un 0 a la izquierda. En lugar de llorar, como hacía antes, solo pensé: un 0 puede no valer nada, pero también puede multiplicar si se pone en el lugar correcto. Esa reflexión se quedó guardada como el símbolo de mi resistencia silenciosa. Sé que muchas mujeres que me ven quizás están en este mismo punto, conscientes de que viven una relación abusiva, pero con miedo de dar el siguiente paso. Lo entiendo, porque yo estuve exactamente ahí, y quiero decirte, el miedo es real, pero no puede ser más grande que tus ganas de vivir en paz. Si ya pasaste o estás pasando por esta fase de planeación silenciosa, déjalo aquí en los comentarios. Tu experiencia puede ser el empujón que otra mujer necesita para empezar a prepararse también. A cada día que pasaba, Arturo parecía sentir que me le estaba escapando de las manos. Él no sabía de mis planes. No tenía idea del dinero escondido en la lata de galletas o de la copia de mis documentos guardada bajo telas viejas, pero notaba la diferencia en mi mirada. Antes, yo me encogía. Ahora, solo lo observaba en silencio, y ese silencio lo enfurecía. Comenzaron entonces los ataques todavía más sutiles. No siempre gritaba. A veces, solo hacía comentarios venenosos, lanzados al aire como si fueran bromas. Una vez, durante una comida de domingo, comentó delante de un primo: «La Ale solo sirve para coser, y eso a medias. Mujer que no estudió una carrera no tiene futuro». Todos se rieron sin ganas, y yo me puse roja. No respondí. Por dentro, aquello me carcomía, pero, al mismo tiempo, me fortalecía. Pensaba, si necesita humillarme en público, es porque ya no puede controlarme en privado como antes. Estas situaciones empezaron a repetirse. Intentaba exhibirme delante de otros, pero aprendí a no darle la reacción que él esperaba. Guardaba cada humillación como gasolina para mi decisión. Hubo un día en que rebasó todos los límites. Yo acababa de recibir el pago de 3 pedidos y, feliz, separé una parte para comprar telas nuevas. Cuando vio las bolsas, su reacción fue inmediata y violenta. Me las arrancó de la mano y las aventó sobre la mesa gritando: «¿Gastando en tus porquerías de trapos otra vez? Por eso nunca vas a ser nadie en la vida». El ruido de las bolsas al golpear resonó en la cocina. Me quedé parada, conteniendo las lágrimas, mientras él seguía reclamando.
En ese momento no fue coraje lo que sentí, fue claridad, una claridad cortante. No podía seguir aplazando mi salida. Comencé a crear una rutina secreta. En la mañana, en cuanto Arturo se iba a trabajar, yo aprovechaba para organizar mis cosas. Metía algunas prendas de ropa en bolsas pequeñas y las llevaba discretamente al departamento de Doña Esperanza. Poco a poco, mi closet se fue quedando más vacío. Él no se daba cuenta, porque no prestaba atención a esos detalles. En una de esas idas, me senté en la cocina de mi vecina y me desahogué. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Ya me voy a ir, Doña Esperanza. Todavía no sé qué día, pero ya me voy. Ella me apretó la mano y respondió: Mija, tú ya te fuiste por dentro, no más falta que el cuerpo te siga. Aquella frase me marcó, porque era exactamente eso. Mi alma ya se había ido. Solo necesitaba juntar el valor para que el resto de mí la siguiera. A pesar del miedo, había momentos de esperanza. Soñaba despierta con el día en que tendría mi propia llave, mi propio espacio, mi silencio sin gritos. Me imaginaba cocinando con música, riéndome sola mientras cosía, recibiendo clientas sin miedo a miradas acusadoras. Eran imágenes sencillas, pero que me daban fuerza para continuar. Pero el miedo también estaba siempre presente. Miedo de que me descubriera, miedo de que me siguiera, miedo de que algo pasara cuando finalmente le dijera: se acabó. Ese miedo me acompañaba hasta en los sueños. Una noche soñé que corría descalza por una calle oscura y oía pasos detrás de mí. Desperté con el corazón desbocado y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Fue en ese periodo que empecé a escribirme pequeñas notas a mí misma. Las pegaba detrás del espejo, dentro de mi agenda, en el fondo del cajón. Frases como: mereces paz, no eres lo que él dice, un día a la vez. Esas notas eran mi resistencia silenciosa. Cada vez que él me llamaba basura o inútil, yo recordaba las palabras que yo misma había escrito. Era como si estuviera remendando mi autoestima, puntada por puntada. Poco a poco, fui notando que hasta el cuerpo respondía. La respiración ya no se me cortaba tanto. Podía comer sin sentir un nudo en el estómago. Mis manos temblaban menos. Era como si estuviera recuperando partes de mí que me habían sido robadas. Un día, volviendo del mercado, encontré un puesto que vendía flores baratas. Compré un ramo de girasoles y lo puse en un vaso de vidrio en el taller. Cuando Arturo lo vio, se burló. ¿Para qué gastas en flores? Esas se mueren en 2 días. Yo sonreí ligeramente y pensé: sí, pero en esos 2 días me recuerdan que existe la belleza. Ese simple gesto me demostró que estaba reaprendiendo a elegir por mí misma. Comprar flores, escoger una prenda, poner una canción. Cada decisión era un paso en la reconstrucción de mi identidad. A veces hasta creaba pequeños rituales secretos, como prender un incienso de lavanda cuando él no estaba, solo para sentir el ambiente ligero, o prepararme un café y tomármelo sola en el patio, observando el movimiento de la calle. Esas pequeñas acciones me recordaban que yo todavía tenía poder sobre partes de mi vida. Y fue en ese clima de pequeños avances que decidí: el día de mi salida estaba cerca. Aún no sabía exactamente cómo sería, pero sentía en el fondo que no tardaría. Si me estás escuchando hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Comparte este video con alguna amiga, hermana o vecina. A veces creemos que no conocemos a nadie que esté pasando por esto, pero la verdad es que muchas mujeres sufren en silencio. Y escuchar una historia parecida puede ser la chispa que falta para empezar a cambiar. En ese punto de mi vida, cada día parecía una prueba de paciencia y de resistencia. Arturo se irritaba por cualquier detalle, como si siempre estuviera buscando un pretexto para empezar una discusión. Si me tardaba en bañar, se quejaba. Si la comida no estaba como él quería, decía que yo no sabía ser una mujer de verdad. Si pasaba más tiempo en el taller, me acusaba de ponerle demasiada atención a otras personas. Yo, por dentro, ya no reaccionaba como antes. Su rabia venía como una tormenta, pero yo aprendí a ser un refugio silencioso. Observaba, respiraba hondo y guardaba fuerzas para el día de mi salida. Era extraño, porque parecía vivir 2 vidas, la de afuera, donde todavía estaba a su lado, y la de adentro, donde ya me había ido.
En esa época me di cuenta de que hasta las cosas más pequeñas se habían convertido en detonantes. El sonido de sus llaves girando en la cerradura por la noche me ponía el corazón a mil. El olor a alcohol mezclado con sudor anunciaba discusiones. Hasta el sonido de la cuchara golpeando el vaso ya me ponía tensa, porque sabía que significaba impaciencia. Pero también había momentos de esperanza. Recuerdo un sábado que me levanté temprano y fui al centro a comprar telas. Los colores vibrantes de las tiendas me hicieron sentir viva. Tomé un tramo de popelina roja con flores grandes y me imaginé un vestido para mí. No lo compré ese día, porque aún no me atrevía a gastar en algo personal, pero me quedé soñando con esa tela. Era como si simbolizara la libertad que buscaba, colorida, estampada, llena de vida. Fue también, en ese periodo, que empecé a ensayar mentalmente cómo sería mi despedida. Me imaginaba cada detalle, despertando temprano, tomando una maleta pequeña, pidiendo un taxi y saliendo sin mirar atrás. A veces, hasta ensayaba las palabras que podría decir si él me confrontaba. Pero, en el fondo, sabía que quizás no diría nada. Quizás solo me iría en silencio. Mientras tanto, en el día a día, Arturo parecía volverse cada vez más impredecible. Hubo una noche en que llegó a casa y se puso a revolver los cajones, como si buscara algo. Cuando le pregunté qué era, respondió: «Yo sé que me escondes cosas. Un día voy a descubrir qué». Esa frase me heló por dentro, porque de hecho escondía cosas. Escondía el dinero, escondía mis planes, escondía mis sueños. Pero no respondí. Solo seguí cosiendo, fingiendo indiferencia. En el fondo, sabía que no podría sostener esa doble vida por mucho tiempo. Tarde o temprano, la confrontación llegaría. Y fue por eso que decidí acelerar los pasos. Hice una lista con las últimas cosas que necesitaba organizar. Hablar con mi mamá, checar precios de rentas en colonias cercanas, separar la ropa esencial. Con cada punto que tachaba, sentía el corazón más ligero. Aún así, había momentos de duda. Me preguntaba a mí misma: ¿podré vivir sola? ¿Me alcanzará para pagar las cuentas? ¿Aguantaré el peso del juicio de los demás? Pero, inmediatamente, recordaba algo que Arturo me había dicho: «Sin mí, tú no eres nada». Era esa frase la que usaba como respuesta interna. Cada vez que la duda aparecía, la recordaba y me decía: «Voy a demostrar que sí soy algo y que no lo necesito a él para existir». En esa fase, hasta mi cuerpo empezó a prepararse. Empecé a dormir con un conjunto de ropa separado por si necesitaba salir rápido. Guardaba mi celular siempre cargado. Dejaba una maleta discreta arrinconada en el taller. Eran precauciones pequeñas, pero que me daban una sensación de estar lista. Un recuerdo muy claro que tengo de esa etapa fue un domingo por la tarde. Él había salido a tomar con sus amigos y yo me quedé sola en casa. Me senté en el patio con una taza de café y me quedé viendo el movimiento de la calle. Niños jugando en bicicleta, vecinas platicando en la banqueta, el sol bajando lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz silenciosa, casi extraña. Pensé: esto es lo que quiero para mi vida. Nada de lujos, nada de grandes logros, solo paz. Otro episodio que me marcó ocurrió un lunes de lluvia. Estaba sola en el taller, cosiendo un dobladillo, mientras el agua escurría por la ventana. El olor a tierra mojada me trajo un recuerdo de la infancia. Yo, todavía niña, corriendo en el patio de mi mamá, riendo sin miedo. En ese instante me cayó el 20. No podía seguir viviendo apagada, porque la Alejandra de antes todavía existía, solo estaba dormida, y quería volver. Fue ese día que decidí, con toda convicción, mi salida no sería solo una huida, sería un reencuentro conmigo misma. A partir de entonces, todo lo que Arturo decía parecía perder fuerza. Él todavía gritaba, todavía me acusaba, todavía intentaba humillarme, pero yo ya no lo absorbía igual. Lo oía, sí, pero por dentro respondía: «Eso no me define». Era como si hubiera levantado una pared invisible entre nosotros. Y es eso lo que quiero decirte a ti, que estás viendo esto. Elige la vida. Por más difícil que parezca, por más miedo que tengas, la vida fuera de una relación abusiva es posible. Está llena de retos, sí, pero también está llena de posibilidades, de colores, de risas, de paz.
Yo no sabía todavía cómo sería mi nuevo comienzo, pero sabía que estaba lista para intentarlo, y eso ya era suficiente. El tiempo fue pasando, y mi plan de escape estaba casi completo. Cada día al lado de Arturo era más pesado, pero también más revelador. Ya no me veía como una víctima pasiva. Estaba en transición. Era como si una nueva Alejandra estuviera naciendo, todavía en silencio, pero con la fuerza creciendo por dentro. Él, por otro lado, parecía sentir ese distanciamiento invisible. Comenzó a ponerse todavía más controlador. Empezó a revisar mi celular, a preguntar a dónde iba con más frecuencia, a criticar hasta la ropa sencilla que usaba para trabajar. Yo sabía que eso era señal de que se daba cuenta de que yo ya no era la misma. Hubo una noche en que llegó más tomado de lo normal. El olor a alcohol invadió la casa antes de que abriera la boca. Miró a su alrededor, se dio cuenta de que la cena no estaba lista y empezó a renegar. Le expliqué que estaba terminando una costura urgente, pero no quiso escuchar. Tomó el plato vacío y lo arrojó al fregadero, haciéndolo pedazos. No sirves ni para hacer de comer. Una inútil, eso es lo que eres. Ante esa escena, no lloré. Solo respiré hondo y pensé, esto ya no me va a definir. Junté los pedazos en silencio, como ya lo había hecho tantas veces, pero esta vez con la certeza de que serían los últimos que recogería en esa casa. En los días siguientes, intensifiqué mi plan. Fui a la colonia Chapalita a ver precios de rentas. Entré a 3 departamentitos pequeños, todos sencillos, pero llenos de significado. Solo con abrir la puerta y oler la pintura fresca, ya me imaginaba viviendo ahí, cosiendo mis prendas en paz. Pedí los precios, hice cuentas, y me di cuenta de que, con sacrificio, sería posible. Fue en esa fase que el apoyo de doña Esperanza se volvió aún más esencial. Le llevaba algunas bolsas pequeñas con ropa, documentos y objetos personales a su departamento, fingiendo que eran retazos de tela. Ella, con su sabiduría silenciosa, solo sonreía y decía, «Cada cosa que dejas aquí es una cadena que rompes». Esa frase se repetía en mi mente como un mantra, pero todavía existía el miedo. El miedo me acompañaba como una sombra. Temía que Arturo me descubriera y tuviera una reacción violenta. Temía que mi familia no entendiera. Temía que los vecinos juzgaran. Pero, en el fondo, las ganas de irme eran más grandes que cualquier temor. Cierto día, mi mamá me llamó y me preguntó, «Mija, ¿eres feliz de verdad?» Me quedé muda por unos segundos. Pensé en decir que sí, pero por primera vez no pude mentir. Respondí apenas, «Todavía no, ma, pero lo voy a hacer». Ella no preguntó más, pero su voz temblorosa me hizo sentir que, de alguna forma, ella ya sabía. Mientras tanto, Arturo continuaba con su ciclo de ofensas y promesas. A veces llegaba con flores baratas o con palabras dulces pidiendo perdón. Y era justamente ahí donde me daba cuenta con más claridad. No había amor, era manipulación. Era el intento de amarrarme una vez más. Una de las escenas más marcantes ocurrió un lunes por la mañana. Estaba barriendo la sala cuando él entró con una mirada desconfiada. Tomó una cajita que estaba sobre la mesa, donde yo guardaba hilos de colores, y vació todo en el suelo. Pensé que iba a encontrar cartas escondidas aquí. Me agaché para recoger los hilos regados y en ese instante me di cuenta de a qué se había reducido mi vida. A probar mi inocencia todo el tiempo de acusaciones que él inventaba. Fue en esa época que empecé a escribir en un cuaderno escondido. Anotaba cada agresión, cada frase, cada amenaza velada, no solo como un registro, sino como una forma de recordarme a mí misma, en los momentos de duda, que no estaba inventando nada. Era real, era doloroso, y tenía que salir de ahí. Una noche, mientras escribía, oía a Arturo hablar dormido. Murmuraba palabras sueltas, pero entre ellas repitió, «No se va a ir, nunca se va a ir». Se me erizó todo el cuerpo. Era como si hasta en sueños intentara aprisionarme. A la mañana siguiente me miré al espejo y dije en voz baja, «Sí me voy a ir, y muy pronto». Esa convicción me dio fuerzas. Empecé a caminar por las calles de León con otra mirada. Al subirme al camión, observaba a la gente libre, yendo y viniendo sin tener que darle explicaciones a nadie. Al ver parejas riendo en una plaza, pensaba,
Yo también voy a reírme de nuevo. Al entrar a una tienda y escoger un botón o un pedazo de hilo, sentía que estaba cosiendo, poco a poco, mi propia libertad. Empecé también a ver símbolos en el día a día que parecían darme señales. Un pájaro parado en la ventana del taller, un niño sonriéndome en el camión, una canción que sonaba en la radio con frases sobre nuevos comienzos. Me aferraba a cada detalle como un recordatorio de que mi vida no estaba condenada. Y quiero abrir mi corazón contigo que me estás viendo. Tal vez, en este momento, estás viviendo algo parecido. Tal vez escondes dinero, tal vez escondes lágrimas, tal vez escondes hasta sonrisas que ya no puedes dar. Sé lo que se siente, pero también sé que la vida puede ser diferente. El valor no llega de golpe, llega en pequeños gestos. Guardar un poco de dinero, contarle a alguien de confianza, hacer una maleta, planear una nueva dirección. Cada paso, por más pequeño que parezca, es parte de la liberación. Y es justamente por eso que quiero pedirte algo ahora. Comparte aquí en los comentarios si ya diste algún pequeño paso de valentía. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser el simple hecho de haber reconocido que lo que vives no es normal. Puede ser haber hablado con una amiga. Puede ser haber escrito en un papel: merezco más. Tu comentario puede inspirar a otra mujer que, en este preciso momento, todavía está en la oscuridad. El día de mi salida se fue dibujando de a poco, como si el destino fuera cosiendo cada detalle junto conmigo. Yo no sabía la fecha exacta, pero sentía en el corazón que estaba llegando. En ese periodo vivía en una dualidad constante. Por un lado, el miedo a ser descubierta. Por el otro, la fuerza de quien ya había decidido que no daría marcha atrás. Era como caminar por una calle estrecha, con precipicios a ambos lados. Pero, aún temblando, seguía adelante. Arturo, sin darse cuenta de lo que pasaba en realidad, parecía cada vez más irritado. Cualquier silencio mío se convertía en una acusación. Cualquier salida para visitar a mi mamá era motivo de desconfianza. Empezó a aparecerse en el taller con más frecuencia, como si vigilara mis pasos. Yo sonreía a las clientas, pero por dentro me ponía tensa, temiendo que hiciera un escándalo. Un día, durante la prueba de un vestido, llegó de sorpresa. Se quedó de brazos cruzados, observando mientras yo ajustaba el ruedo del vestido de una novia. La clienta, visiblemente incómoda, se fue apurada. Cuando la puerta se cerró, él se acercó y dijo con la voz baja, pero cargada de veneno: «¿Te gusta, verdad? Te encanta lucirte con otros». Yo solo respiré hondo y seguí doblando la tela. No respondí, porque ya no valía la pena. Por la noche intentó reconciliarse, como tantas veces lo había hecho. Trajo un chocolate barato, me puso la mano en el hombro y dijo que estaba estresado, que no quería desquitarse conmigo. Lo escuché en silencio. Ya no le creía. Esas disculpas sonaban como frases aprendidas de memoria, repetidas tantas veces que habían perdido todo sentido. Fue en ese punto que mi mente se fijó en una única certeza. Era ahora o nunca. Empecé a preparar mi salida de forma más práctica. Hablé con mi mamá, sin darle todos los detalles, pero pidiéndole que me apoyara si necesitaba quedarme unos días con ella. Ella, con lágrimas en los ojos, solo me abrazó y me dijo: «Esta es tu casa, mija. Siempre lo ha sido». Esa misma semana logré rentar un pequeño departamentito en la colonia Chapalita. Era sencillo, con paredes recién pintadas y un olor a pintura que todavía flotaba en el aire. El espacio apenas alcanzaba para una cama y una mesa de costura, pero para mí era un palacio. Firmé el contrato con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de esperanza. Volví a casa ese día con las llaves escondidas en mi bolsa, como si fueran un tesoro, y lo eran. El sonido metálico de las llaves chocando con mis monedas era la melodía más bonita que había escuchado. Los días siguientes fueron de pura tensión. Intentaba actuar con normalidad, pero cualquier descuido podía delatar mis planes. Cuando Arturo llegaba, yo fingía estar tranquila. Cocinaba, arreglaba la casa, sonreía sin ganas, pero por dentro ya estaba muy lejos. Hubo un momento en que casi me descubre. Abrió mi cajón de telas y encontró una carpeta donde yo había guardado los papeles de la renta y algunas notas financieras. El corazón casi se me detuvo, pero, para mi suerte, no le prestó atención.
Creyó que eran solo papeles del taller. Esa noche tardé en dormir, pensando en cómo todo podría haber terminado antes de empezar. Otro episodio tenso ocurrió un viernes por la noche. Había dejado unas ropas escondidas en una bolsa en el baño, lista para llevarla al día siguiente a casa de doña Esperanza. Él entró de repente, y al ver la bolsa preguntó qué era. Me quedé congelada por unos segundos, pero logré responder rápido. «Son trapos viejos que voy a donar». Me miró fijamente, con desconfianza, pero al final dejó el tema. Cuando salió, mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el lavabo. Fue ese día que me di cuenta. No podía aplazarlo más. Cada día que pasaba en esa casa, corría el riesgo de ser descubierta. Hasta que finalmente, el día llegó. Desperté antes de que saliera el sol, envuelta en un silencio de madrugada que parecía cómplice de mi secreto. Me puse la ropa más sencilla que tenía. Tomé la maleta discreta que ya estaba lista y caminé hacia la puerta con las manos sudorosas. Miré hacia atrás y vi la casa donde viví tantos años de dolor y silencio. La sensación era extraña. Una parte de mí sentía miedo, pero otra sentía un gran alivio. Bajé las escaleras despacio, oyendo cada rechinido como si fuera una alarma. El corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en el pasillo, pero llegué a la puerta sin que nadie me viera. El taxi que había pedido ya me esperaba. Me subí, cerré la puerta y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que era libre. Durante el trayecto, miré por la ventana y vi a León despertar. Las calles todavía mojadas por la lluvia de la noche anterior reflejaban las luces de los postes. Vendedores comenzaban a poner sus puestos. Trabajadores apurados caminaban hacia las paradas del camión. El olor a pan recién hecho salía de las panaderías, mezclado con el aroma del café. Y yo, viendo esa rutina sencilla de la ciudad, lloré en silencio. No era tristeza, era liberación. Cada lágrima parecía llevarse una palabra de humillación, un insulto, un pedazo de miedo. Al llegar al nuevo departamentito, abrí la puerta y me quedé parada, mirando ese espacio vacío. El olor a pintura todavía era fuerte. La ventana dejaba entrar la luz de la mañana y había un silencio que acogía. Puse la maleta en el suelo y me senté. Fue entonces que sonreí de verdad, una sonrisa que hacía años no conocía. Pasé la mano por las paredes lisas, toqué la ventana, miré el espacio donde pondría mi máquina de coser. Cada rincón parecía decirme, aquí vuelves a empezar. No sabía cómo sería el futuro. No sabía si tendría suficientes clientas, si lograría pagar todas las cuentas, si enfrentaría problemas económicos. Pero nada de eso importaba, porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo por y para mí. Y eso es lo que quiero dejarte a ti, que estás escuchando. La libertad asusta, pero también fortalece. Volver a empezar es difícil, pero seguir atrapada es insoportable. Si sientes que necesitas salir, quiero que sepas que es posible. Con todo y miedo, con dificultades, pero es posible. Abrir la puerta de ese departamentito fue como abrir la puerta hacia mí misma. El espacio era pequeño, casi modesto, pero tenía algo que yo no sentía desde hacía años. Paz, un silencio nuevo, limpio, que no dolía. La ausencia de los gritos era casi un regalo. Los primeros días, lo confieso, el miedo todavía estaba ahí. Cualquier ruido de pasos en el pasillo hacía que mi corazón se acelerara. Tenía pesadillas en las que Arturo aparecía en la puerta, jalándome de vuelta. Despertaba asustada, con un sudor frío en la frente. Pero, al abrir los ojos y ver ese cuarto sencillo, mi ropa organizada, la máquina de coser sobre la mesa improvisada, recordaba, ahora soy libre. Poco a poco, fui reconstruyendo mi rutina. Monté el taller improvisado en la estancia. Tomé mis primeros pedidos sola, con la inseguridad de quien no sabía si podría mantenerse. Al principio fue difícil. El dinero era poco, la comida era sencilla, muchas veces arroz, frijoles y huevo. Pero, aún así, cada comida me sabía a victoria, porque sabía que cada plato era fruto únicamente de mi esfuerzo. Mi mamá me visitaba siempre, trayendo fruta, verdura, un abrazo apretado y palabras de aliento. Me decía, «Mija, a ti te sobra el valor, y el valor es lo que cambia la vida». Esas visitas eran como bocanadas de esperanza. El olor de la comida casera que traía,
la risa ligera durante el café de la tarde, todo eso me recordaba que la vida podía ser dulce otra vez. Y me daba cuenta de cómo estaba cambiando. Poco a poco, la Alejandra que había sido borrada por tantos años comenzaba a resurgir. Volví a usar ropa de colores, volví a pintarme los labios, volví a reírme fuerte. El taller empezó a cobrar vida. Las clientas llegaban, se probaban vestidos, elogiaban mi trabajo. Cada elogio era como una puntada bordada directamente en mi autoestima. Un episodio que me marcó mucho ocurrió cuando terminé un vestido amarillo para una adolescente que iba a su graduación. Al mirarse en el espejo, abrió una sonrisa enorme y dijo: «Señora Ale, nunca me había sentido tan bonita». En ese instante, me di cuenta de que no solo cosía telas, cosía autoestima, confianza, sueños y, de alguna manera, estaba cosiendo también mi propia vida de vuelta. Claro, no todo fue fácil. Hubo días de soledad, en los que miraba las paredes vacías y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Hubo momentos en que la lana casi no alcanzaba. Hubo noches en que lloré, recordando el pasado, las palabras duras que todavía resonaban en mi memoria. Pero, en medio de todo eso, había algo nuevo. Lloraba sin miedo. Lloraba sabiendo que nadie usaría mis lágrimas en mi contra. Con el tiempo, entendí que la verdadera libertad no estaba solo en haberme ido de esa casa. Estaba en recuperarme a mí misma, en saber que podía elegir, decidir, equivocarme y acertar sin tener que pedir permiso. Estaba en poder abrir la ventana y respirar profundo, sin sentir el olor a alcohol y a agresión. Recuerdo la primera vez que compré flores para mi departamentito. Girasoles, como los que un día puse a escondidas en el taller. Los puse en un vaso de vidrio y los dejé cerca de la ventana. Cada vez que miraba esas flores iluminadas por el sol, sentía que representaban mi renacimiento. Un símbolo sencillo, pero poderoso. También recuperé pequeños placeres olvidados. Volví a escuchar la música que me gustaba. Volví a cocinar platillos que yo disfrutaba. Volví a tomarme un café en el patio observando el movimiento de la calle. Eran cosas simples, pero que me hacían sentir dueña de mí misma otra vez. Por mucho tiempo, me culpé por no haberme ido antes. Me repetía, ¿por qué no tuve el valor antes? ¿Cuánto tiempo perdí? Pero poco a poco, aprendí a ver esa pregunta de otra manera. Entendí que cada mujer tiene su propio tiempo. El mío fue ese. Y no fue un retraso, fue un aprendizaje. Hasta los días más dolorosos me enseñaron algo. Hasta los pedazos de plato que recogí en la cocina me recordaron la fuerza que tenía para reconstruirme. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no me veo como una víctima. Me veo como una sobreviviente. Más que eso, como una mujer que eligió vivir. Y esa elección es la más poderosa de todas. Y eso es lo que quiero dejarte a ti, que estás viendo esto hasta el final. Tal vez estás en silencio ahora, guardando tus dolores. Tal vez tienes miedo, como yo lo tuve. Pero quiero que sepas, hay vida después de una relación abusiva. Hay color después de la oscuridad. Hay risas después del llanto. Hay amor propio después de la humillación. No sé cuál sea tu tiempo, pero sé que puedes. Sé que dentro de ti existe una fuerza que tal vez aún no has descubierto, pero que está ahí, esperando a ser usada. Y quiero pedirte algo ahora. Suscríbete al canal. Aquí compartimos historias de mujeres que, como yo, vivieron dolores, caídas, pero también encontraron caminos de superación. Tu suscripción no solo me ayuda a mí, sino a muchas otras mujeres que pueden encontrar en este espacio un lugar de refugio y de fuerza. Y más, no te detengas aquí. Cuando termines este video, mira el siguiente contenido del canal. Estoy segura de que vas a encontrar palabras que pueden ayudarte a reflexionar, a fortalecerte, a dar pasos hacia la vida que mereces. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir no solo mis dolores, sino también mi victoria. Porque salir de esa relación no fue solo una separación. Fue el acto de amor más grande que he tenido por mí misma. Y deseo de todo corazón que tú también descubras tu momento de renacer.